Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio más de Economics Data, tu podcast de finanzas. Yo soy Kimberly García. Y yo, Laura Camacho. Y hoy vamos a hablar, Laura, de nuestro tema favorito, Ay, señores. Yo amo ese instrumento. O sea, lo que es ese instrumento y las tarjetas de crédito son mis favoritos en finanzas. Hoy vamos a tener una clase completica, pero con unos minutos bien exactos de fondos de inversión. Un producto de inversión que a nosotros debemos tener. Y nos encanta y decimos que todo el mundo, sin importar la edad, la profesión, la situación financiera en la que te encuentres en el momento, es un producto que todo el mundo tiene que tener porque es un producto ideal para tus metas financieras a corto plazo. Corto plazo, metas a menor tiempo de un año. Para tus metas como fondo de emergencia, donde en cualquier momento vas a necesitar pellizcar ese dinero para cualquier eventualidad. Y que todos necesitamos un fondo de emergencia. Este instrumento es perfecto para eso porque es muy similar a una cuenta de ahorro, pero nos da un rendimiento mayor que esa cuenta de ahorro. ¿Cuánto nos da una cuenta de ahorro regular en República Dominicana, Laura? Alrededor de 0.5, 1% anual, las que dan mucho. Estamos hablando de cuentas de ahorro regular. O sea que hoy vamos a aprender de un instrumento que nos da esa flexibilidad, o sea que tiene lo mejor de los dos mundos. Sí. Nos da la flexibilidad que necesitamos para ese fondo de emergencia, pero nos da una rentabilidad mayor, que yo no sé tú, pero yo prefiero una rentabilidad mayor teniendo la misma liquidez. Claro, y un producto que es definitivamente lo que nosotras promulgamos, convertir tus ahorros en inversión inmediatamente. Entonces, no es posible hablar de fondos de inversión sin primero abordar qué es una AFI. ¿Qué es una administradora de fondos de inversión? ¿Con Primero qué se come que nada, eso? No es un banco. Señores, olvídense de eso, no es un banco, no es un puesto de bolsa. Una administradora de fondos de inversión, como su nombre lo dice. Yo digo que el nombre de la AFI... Te lo dice. Te lo dice, pero bueno, es la institución que administra esos fondos de inversión que nosotras hablamos. Esos fondos de inversión que son un instrumento muy parecido a una alcancía. Aquí tenemos una alcancía, pero ustedes saben que nosotras somos enemigas de la alcancía que no tienen tasa de interés. Entonces, es una alcancía que tiene tasa de interés donde Kimberly aporta 10,000 pesos, yo aporto 50,000 pesos, una empresa aporta 100,000 pesos y todo esto se va recolectando en esta alcancía que cada vez se va haciendo mayor y lo que hace la administradora de fondos de inversión, conocida como AFI, es tomar esta alcancía que está buchúa y la invierte en certificados financieros, que es lo que usted puede conocer desde hace muchos años, esas cuentas de ahorro regulares y de alto rendimiento, esos bonos del Banco Central, bonos de Hacienda, bonos corporativos. O sea que de por sí, al yo invertir en un fondo de inversión, mi inversión está diversificada automáticamente. O sea que estoy manejando riesgos. Y obviamente para abordar este tema tan interesante para todos, trajimos a dos invitados estrellas en este tema que trabajan en esto todos los días, a los que vamos a hacerles todas las preguntas que ustedes quieren saber del tema. Tenemos aquí a Rosy Abreu, promotor de fondos de Altio, y a Saúl Acosta, que es administrador de fondos también de Altio. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, chicas. Gracias, muchas gracias, chicas. Por abrirnos su espacio. Realmente es un compromiso porque nos están abriendo su espacio a su público que es bastante exigente y realmente es mucha su audiencia. Así que para nosotros es un compromiso realmente. No, gracias a ustedes por venir a educar de ese instrumento que aquí los cuatro y todos debemos amar y tener en nuestro portafolio. Ahora, háblenos un poco de Altio, porque ya definimos que es una administradora de fondos de inversión, de las AFI, pero queremos saber de Altio. ¿Qué es Altio? Claro que sí. Altio es la administradora de fondos de inversión número 1 en el mercado. Wow. En términos de activos bajo administración. Actualmente, al cierre de junio, tenemos más del 20% de la composición de todos los activos del mercado. Nosotros tenemos 6 fondos de inversión, de los cuales 5 son fondos cerrados. Tenemos 2 fondos de renta fija, 2 fondos de desarrollo de sociedades y un fondo inmobiliario. Y también tenemos nuestro bebé, que es el fondo abierto, que arrancó este año, en enero, que ese es nuestro último
nuestro último lanzamiento y del cual venimos a hablar un poquito con ustedes en el día de hoy. Excelente, que es el fondo líquido que hablábamos Sí, al inicio, que sí. todos Correcto. debemos tener. O sea, que ese fondo líquido que ustedes tienen es perfecto para ese fondo de emergencia. Correcto. Es correcto, Así es. pero además de eso, vamos a tener prontamente nuestro fondo abierto en dólares, que también... que- excelente. Líquido. Sí, también Sí. va a ser Me un fondo, encanta, un fondo me encanta. líquido. Y como nosotros nos caracterizamos por innovar dentro del mercado, también vamos a tener un fondo de fondos que va a ser el primero What? de esta naturaleza en nuestro país. Háblanos fondo, de eso, un fondo por de favor. Un fondo de fondo, Vamos señores. a desmenuzar Escuchen bien. eso. Vamos a hablar con cucharita. ¿Qué es eso de un fondos de fondo? Claro, eso es un instrumento bastante innovador en nuestro país. O sea, básicamente es un fondo que se dedica a invertir en otros fondos de inversión. Wow. Wow, o sea que simplemente al yo invertir en ese fondo de fondos, yo voy a estar invirtiendo en casi todos los fondos de la República Exacto, Dominicana, o por sea, ejemplo. el inversionista va a poder diversificar con una sola inversión. Es correcto. Ok. Es decir, por ejemplo, ese fondo tiene 5 fondos dentro, cada fondo tiene una política de inversión diferente, tiene comités de inversiones diferentes. Entonces, tú entrando en ese único fondo de fondos, tú tienes el mayor beneficio, que es la diversificación. O sea, tú estás con una sola inversión invirtiendo en el sector inmobiliario, el sector energético, Porque también tendrá infraestructura. fondos cerrados. Sí. O sea que Sí, es un fondo ustedes van cerrado. a acercar al pequeño inversionista esos fondos que tal vez están catalogados solamente para inversionistas inversionistas, profesionales. Correcto. Señores, cuando Mm. ustedes, por ejemplo, van a invertir en un fondo, hay algunas restricciones. Por ejemplo, si usted lee el prospecto, dice, no, que este fondo es solo para inversionistas profesionales. ¿Qué significa eso? Que solamente pueden invertir instituciones como bancos, como los mismos puestos de Como bolsa, AFP. como AFP. O sea, que nosotros los pequeños inversionistas estamos baneados de esos fondos. Pero ya con esa alternativa que ustedes están trayendo al mercado, ya todos vamos a poder también tener una tajada de ese pastel. Correcto, Correcto. así es. Me encanta. Excelente. Y ahora que estamos mencionando fondos cerrados, fondos abiertos, explícanos un poco de eso. Con porque- cucharita. Con cucharitas, exacto. Bueno, vamos a tratar de hacerlo de la mejor Y nosotros manera. complementamos también. Exacto, de la mejor manera, o sea, con cucharitas. Bueno, digamos que tenemos un pastel y que el fondo es ese pastel que va a estar compuesto por los aportes tanto de personas físicas así como de personas jurídicas. Entonces, estos aportes los va a hacer aportantes. Cuando el cliente invierte en un fondo de inversión, se va a convertir en un aportante. Y este fondo, o sea, los activos de esto van a ser invertidos en bienes, en valores, dependiendo, obviamente, el tipo de fondo. Y esto se va a traducir a esos aportantes, digamos que del cual van a ser dueños dentro del fondo a través de cuotas de participación. Porque Ok. cuando inviertes en un fondo de inversión, estás adquiriendo cuotas de participación. Haciendo un stop, porque ustedes dirán, Claro. o sea, la gente va a decir que es una ¿Qué es cuota. eso? Claro, ¿Qué vamos es a eso? traducir lo que es una ¿Qué es eso? cuota. Vamos a tratar de decirlo con cucharitas. Entonces. Bueno, una cuota, digamos que es esa parte alicuota Ese pedacito. de ese pedacito de ese pastel que va a tener el mismo valor y las mismas características que se va a dividir dentro del patrimonio del fondo. Entonces, ese pedacito va a ser como del cual tú eres dueño en proporción del monto que tengas invertido. Ajá. Ok. Como por ejemplo la alcancía que Laura decía, es como que yo, de esa alcancía, yo estoy comprando un pedacito. Correcto. Un pedacito a tal precio, ¿verdad? La Exactamente. cuota tiene un precio. En proporción Correcto. a ese monto que tú invertiste. Ok. Ujú. Entonces, los fondos obviamente se dividen en dos, que son fondos abiertos y fondos cerrados. Los fondos mutuos abiertos y los fondos cerrados. Yo diría que, bueno, me encantan los fondos, pero mis favoritos son los fondos abiertos porque Yo los amo, de Los verdad. amo. También. es que cuando uno conoce realmente el instrumento, tú quieres realmente como Claro, tú que... dices, ¿por qué yo no sabía esto porque yo no antes? sabía eso. Gracias. ¿Por qué no lo sabíamos antes? Claro. Y es por eso yo entiendo que están ustedes para ayudar a educar y a contribuir con esa educación financiera que tanta falta pues nos hace. Entonces nada, los fondos mutuos o abiertos son básicamente, o sea, los más flexibles porque te permiten suscribir cuotas cuando tú desees y hacer también rescates cuando gustes. Obviamente va a depender del plazo del fondo al cual tú ingreses, porque hay fondos donde si tú haces rescates Que son retiros. exacto, antes de cumplir el pacto mínimo de permanencia, Ajá. pues entonces tú puedes, te van a cobrar una penalidad. Pero si estás en un fondo líquido, Ajá. donde no hay un pacto mínimo de permanencia Ujú. estipulado, pues puedes hacer los rescates cuando quieras, además de que no tiene un pacto
pacto definido, o sea, no es indefinido. Tú puedes permanecer dentro de él el tiempo que gustes y tanto las suscripciones como los retiros los puedes hacer directamente con la administradora de fondos que los administra, valga la redundancia. Exacto. O sea que en un fondo abierto, ¿verdad? Yo puedo invertir en el fondo líquido, que es donde cada 24 horas en días laborables yo puedo acceder a mi dinero. Pero también yo puedo invertir en fondos que tienen mayor plazo, dígase Correcto. un fondo a 60, 90 días. Pero no significa que aunque tenga ese apellido de 60 y 90 días, significa que ya en 60 días se cerró el fondo y ya. No. Significa que un fondo abierto, tú puedes invertir, por ejemplo, en un fondo a 90 días y eso se va reinvirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo y pasan 10, 15, 20 años y tú todavía tienes tu inversión ahí si tú no lo decides sacar. Sí, porque es un fondo así es. abierto sin fecha de vencimiento. Sí, es muy buena esa aclaración porque a veces el inversionista se confunde cuando tú le dices no, porque el pacto mínimo de permanencia es de 90 días. Entiende que tiene que estar pendiente porque se puede renovar y se le puede cambiar la tasa o demás. O sea, no, es totalmente diferente. Sí. Usted no tiene que estar pendiente a eso, que esa es una, yo creo, de las bondades que te ofrece invertir en un fondo abierto. Y es que tú puedes permanecer dentro de él el tiempo que desees. Sí, como yo lo digo, es que te dan la flexibilidad Sí. de tú retirar tu dinero cada 30 días, 90 días, 60 días, pero si tú no lo requieres, no lo necesitas, pues eso automáticamente se reinvierte. Y lo que me encanta, con interés compuesto. Correcto. Eso es una ventaja que tienen los fondos de inversión, que tienen interés compuesto, y esto quiere decir que los intereses generan más intereses. Yes. Respecto a los fondos abiertos que tú decías, Rosy, hay que hacer una aclaración porque muchas personas se confunden cuando ven fondo mutuo y mutuo. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Señores, el mutuo, si usted solo ve la palabra mutuo, eso es un instrumento totalmente Diferente. distinto en otra institución que se llama puesto de bolsa. Pero cuando usted ve que tiene un primer nombre que dice fondo mutuo, pues ahí sí estamos hablando de los fondos abiertos, que simplemente pueden ser, o sea, se les llama de las dos maneras, fondos mutuos o fondos abiertos. Pero si usted ve la palabra solo mutuo, eso es otro instrumento totalmente distinto diferente. en otra institución. O sea, que tienen que tener eso muy pendiente. También en los fondos cerrados, regularmente el portafolio está compuesto por inmuebles comerciales o eso de desarrollo de sociedades que tú mencionabas, de infraestructura, que se invierten en proyectos que impactan la economía dominicana. Correcto. Y los fondos abiertos, pues en su mayoría el portafolio invierten en instrumentos financieros. Es Esa es correcto. otra diferencia que Sí. tenemos en los fondos abiertos y en los fondos cerrados. Además de que en los cerrados, obviamente el pacto de duración es mucho más amplio y que no redimes o rescatas directamente con la SAFI que lo administra, sino que tienes que ir al puesto de bolsa para que esas cuotas sean vendidas a través del mercado secundario. Exacto. O sea, que tú como inversionista, si quieres invertir en un fondo cerrado, no es a una No. AFI que tú vas a ir. O sea, Exacto. la AFI lo administra. Sí, Pero si quieres invertir en un fondo cerrado es a través de un puesto de bolsa. correcto. Así es. Bien, entonces, siguiendo en la misma línea de ese fondo abierto líquido que ustedes tienen, que es su bebé, cuéntenos ya un poco de las características per se del mismo. ¿Con cuánto un inversionista puede ir a Altio a invertir en este producto? ¿Cuál es ese monto mínimo de primera inversión? También si yo quiero seguir agregando a este fondo, ¿cuánto necesito también buscar? Vamos a hablar ya puntualmente. Este bebé, que es nuestro fondo abierto, líquido, tiene un pacto mínimo de permanencia de 2 días. Puedes empezar a invertir a partir de 50,000 pesos. Ok. Le puedes seguir haciendo adiciones a tu capital a partir de 5,000 pesos. Wow, o sea que ahí que baja bastante. es correcto, exactamente. Y puedes hacer igual retiros a partir de 5,000 pesos en caso de que pues, se te presente una necesidad puntual, Ok. que obviamente uno no es lo que espera, pero Claro. sí puedes hacer los retiros. Ajá. Y tiene el tiempo de retiro, rescate, T+1. Eso quiere decir que si tú envías tu solicitud antes de la hora corte, que en este caso de nuestro fondo es hasta las 12 del mediodía, Ujú. lo envías antes de las 12 del mediodía, pues estarás recibiendo los fondos en tu cuenta dentro de 24 horas.
Todo por correo electrónico. O sea, no hay que dirigirse Sí. a la AFI para solicitar ese rescate, Correcto. solicitar ese aporte. O sea, que no vayan con un cheque. Por favor, Altio. no hagan eso. No vayan recibimos con dinero en efectivo. No recibimos dinero. No vayan a Altio con efectivo ni un cheque. No, todos, ya una vez eres cliente, todo es a través de un correo electrónico. Y cómo funciona es que yo desde mi cuenta de nómina aporto a la cuenta del fondo líquido de Altio. Y bueno, ustedes después me mandan un comprobante de que se hizo la Sí, transacción. correcto. Y todos los meses me mandan un estado Sí. de cuenta para ver cómo va mi inversión. Así es, también. dentro de los primeros 10 días de cada mes, por regulación, los aportantes deben recibir su estado de cuenta en relación a los rendimientos del periodo anterior. Rendimiento. Sí. Ay. Eso es algo que aquí todo el mundo está esperando, porque ustedes me están hablando de fondo de inversión. Aquí de tenemos AFI. al señor Tenemos dueño, al señor Saúl. Así es, el Dueño, administrador de los fondos. al Nadie dueño, mejor que el él que puede- se nadie- encarga. sí, nadie mejor que él puede hablarles de esto. Tenemos que hablar, Saúl, de los rendimientos, de que las personas también entiendan que los fondos de inversión tienen rentabilidad variable, Correcto. de cómo yo leo esa rentabilidad, de que también no solo ver la rentabilidad, sino ese valor de cuota que hablábamos. O sea, que también, ok, yo compré a un precio de cuota de 100 y luego de un tiempo ya esa cuota vale 110. Entonces ahí yo tuve una apreciación. Háblanos un poco de esa rentabilidad de los fondos de inversión, de ese bebé, cómo va esa rentabilidad de ese bebé y de la rentabilidad en general de los fondos para que los oyentes puedan aprender. Ok, claro que sí. O sea, vamos a empezar tal vez hablando un poquito de qué es el retorno, ¿no? O sea, el retorno usualmente se mide en porcentaje y usualmente se establece, o sea, se puede medir en varios periodos, pero normalmente se mide a un año. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que si tú vas y tú buscas la rentabilidad de un fondo en el 2018, por ejemplo, que tú ves que tuvo un rendimiento de un 10%. Ajá. Entonces, eso asume que el aportante estuvo, o sea, ese 10% representa la apreciación que tuvo ese valor cuota desde el primer día del 2018 hasta el último día del 2018. Eso quiere decir que si el aportante estuvo dentro de ese fondo por el año completo, Ujú. su inversión se apreció en un 10%. Un ejemplo concreto, si su inversión valía $1,000,000 al principio del año, pasa el año completo, al final del año tiene 1,000,000, o sea, se ganó 100,000 pesos y entonces su inversión al final del año vale 1,100,000. O sea, ese 10% representa esa apreciación en su inversión. Ok. Entonces, ¿qué pasa? El retorno, o sea, nosotros publicamos varias medidas de retorno, o sea, a 30, 90, 180, 360 días. Ajá. Todos los días Todos los en la días. página web. Así O es. sea, Correcto. que sin ser cliente pueden ver esa ficha técnica. Correcto, Sí. es así. Entonces, por ejemplo, para que puedan por lo menos tratar de interpretar un poquito mejor lo que quiere decir esa rentabilidad 30, 60, 90. Si tú tomas la rentabilidad 360 días, eso es la rentabilidad del año completo. O sea, normal, absoluta. Ahora, si tú tomas la rentabilidad, por ejemplo, de 180 días, ¿verdad? Eso es una rentabilidad anualizada. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tú tomas el ejemplo de 1,000,000, ¿verdad? Ese fondo que vale $1,000,000, ¿verdad? Generó $50,000 en los primeros 180 días del año. Correcto. Eso quiere decir que se apreció un 5%. Ujú. Entonces, ¿qué pasa cuando tú analizas esa tasa? Lo que quiere decir es que lo que sucedió durante los primeros 180 días se va a repetir de nuevo en los próximos 180 días hasta llegar a un año. Es decir, que tú te ganaste 5% en la primera mitad del año y asume que te vas a ganar 5% si todas las condiciones se mantienen Ajá. en la segunda mitad del año y la rentabilidad anualizada es 10% también. Ok, O sea, 5 pero... de la primera mitad, 5 de la segunda mitad. Ajá, pero por ejemplo, cuando yo entro a la página de Altio, ¿verdad? Y voy directamente a ver esos detalles de ese fondo de inversión y veo que la rentabilidad de los últimos 180 días fue en 13, como lo Correcto. estoy viendo ahora, 13.24. Yo como inversionista digo, ok, si yo hubiera invertido hace 180 días, esta hubiera sido mi rentabilidad anual, ¿cierto? No exactamente. Eso lo que Ujú. quiere decir es que en los últimos 180 días se generó, vamos a decir, un 6.5%. Ajá, o sea, la mitad. Absoluto, la mitad. Ajá. Entonces, como es 180 días, eso Ajá. asume que ese mismo retorno que tú obtuviste en esa primera mitad se va a repetir en la segunda mitad. Ok, Eso te como va a una arrojar un proyección 13%. Correcto. anual siempre. Correcto. Entonces, Ok. por eso, la rentabilidad de 30 días es un poquito más volátil. ¿Por qué?
porque asume que lo que pasó en los últimos 30 días Va se a va a pasar repetir el año 12 veces más. O sea, se va a repetir 12 veces en el año. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo genero, en ese ejemplo del millón, si yo genero $10,000 en el primer mes, va a asumir que se va a repetir esos $10,000 12 veces en el año Ajá. y va a tener un retorno de un 12%. Entonces, por eso, esa rentabilidad de 30 días es un poquito más volátil, porque si sube el valor del portafolio o si baja el valor del portafolio, te va a decir, no, eso se va a repetir 12 veces y puede entonces variar esa rentabilidad. Y Saúl, estos rendimientos que vemos también en esa tabla reflejan lo que tú haces, o sea, reflejan los bonos que tú decides comprar. Correcto. Con todo este dinero de la alcancía, los certificados en lo que tú decides invertir, si tú decides cancelar, claro que sí, ¿cierto? Sí, claro. Esa rentabilidad es neta de todos los ingresos, gastos, comisiones, de todo lo absoluto. Eso es lo que le llega directamente al bolsillo del ¿Cuál es la cliente. comisión de Altio por administrar En estos ese fondo abierto es 1.75%. 1.75. Y ya cuando uno va directamente al portal de usted y ve las tasas, ya eso está descontado. O Todo sea, que está ya esta descontado. rentabilidad es neta de esa comisión. Correcto. Sí. Ok. Correcto. Pues aquí estamos viendo en vivo esta rentabilidad de los últimos 30 días de este fondo, que fue un 8.38. De los últimos 90 días, 12.10. Y los últimos 180 días, 13.24. O sea, definitivamente, Saúl, está duro con ese Un manejo. equipazo. Gracias, Un gracias. equipo, un super equipo, de verdad que sí. Sí, al final todo recae sobre el equipo realmente que tenemos allá. Y Excelente. para los primeros inversionistas que vayan a ver esa ficha técnica, ¿qué tú les recomendarías observar en ella? Porque no solo es la rentabilidad, ahí van a ver el valor de la cuota, van a ver en qué invierte el portafolio. O sea, como inversionista, ¿qué tú recomendarías a la hora de estar evaluando este fondo abierto versus el fondo cerrado en que los pequeños inversionistas sí pueden invertir? Claro, va a depender de las metas que tengan también, pero a la hora de estar analizando la ficha técnica, ¿qué tú les dijeras de manera sencilla? Como que, ok, ¿qué yo tengo que evaluar? Claro, mira, primero que nada, yo entiendo que uno siempre debe fijarse en las tendencias. O sea, no solamente en los retornos de corto plazo, sino cómo ha ido la tendencia del instrumento a través del tiempo, porque los retornos fluctúan en el tiempo, pero usualmente revierten a una media. O sea, siempre... Entonces nosotros inclusive publicamos en nuestra página los valores cuotas diarios y lo podemos ver históricamente. Entonces, si tú le das zoom out, o sea, si tú le das a una tendencia de tipo más grande, tú puedes ver cómo se ha comportado a través del tiempo. Entonces, yo recomiendo que siempre se fijen en las tendencias más que en el corto plazo. Lo segundo es que nosotros publicamos también cómo está compuesto el portafolio. Eso te da un poquito de seguridad y transparencia de qué nosotros estamos haciendo con los fondos y cómo puede seguir esa tendencia en el tiempo. Saúl, ¿es un reto manejar fondos de inversión? Lo es, totalmente, pero es muy divertido. ¿Y cómo tú consideras ese reto en términos de fondo abierto versus fondo cerrado? ¿Es el mismo reto o hay uno un poquito más retador? Es diferente. Es muy diferente, dado que en el fondo, los fondos abiertos, como su nombre lo dice, los aportantes pueden sacar sus fondos en cualquier momento que tengan una necesidad. Claro. Y dependiendo de sus objetivos, de su horizonte de inversión. Entonces hay que tener muy en mente tener esa proporción líquida del portafolio para hacer frente a las salidas potenciales de capital. Entonces para eso nosotros tenemos lo que son modelos de riesgos internos, donde evaluamos el comportamiento histórico de los aportantes para saber qué porcentaje del portafolio debe estar bien líquido, qué puede estar un poquito menos líquido, qué podemos invertir en instrumentos de más largo plazo para obtener un mayor rendimiento. Entonces es un proceso diariamente de es todo análisis. un análisis. Totalmente es un reto, porque y más en un instrumento nuevo. O sea, Correcto. que tú no sabes qué esperar, qué porción van a retirar, porque como te da esa flexibilidad, es algo totalmente incierto. Y a una persona, como la rentabilidad de los fondos es variable, a una persona que tal vez necesita su dinero y vea que la rentabilidad ese día ha bajado, ¿qué tú le recomiendas? O sea, como que ¿qué tú le recomiendas al evaluar eso? Mira, todo depende del horizonte de inversión del aportante. O sea, al final de cuentas, uno tiene objetivos de corto, mediano, largo plazo. Entonces, si, como les comentaba ahorita de la rentabilidad de corto plazo, o sea, se puede ver afectada por los movimientos y como tú lo analizas, se ve que bajó un poquito más de la cuenta. Pero al final, fíjate en la tendencia, más que otra cosa. Si tu horizonte de inversión te permite permanecer en el fondo por un mayor tiempo, o sea, puede ser que hoy baje, pero mañana va a subir
Entonces, Son te digo, curvas Esperar, normales exacto. del Exacto, mercado. hay que Y esperar. que nosotras incluso lo recomendamos cuando pasó la pandemia. Ujú. Sí. Estábamos dando mucho el taller de inversiones y era algo que siempre abordábamos en los fondos de inversión abiertos, que es normal que Así tú es. veas bajadas Correcto. y más cuando en Sí. el mercado en general las tasas han bajado porque precisamente los fondos abiertos se ven afectados por lo Sí. que pasa en el mercado. Entonces, nosotros le decíamos mucho, ok, si ustedes ven una rentabilidad que ha disminuido, no se asusten. Ujú. Si sacan el dinero en ese Es- momento, materializan la pérdida. Es correcto. Si no lo sacan, pues es solo una pérdida en libros, correcto, no realizado. no realizada. Como por ley, los fondos de inversión tienen que Valorar. publicar, valorar todos los días, Ujú. pues por eso es que vemos fluctuaciones. Pero en caso de que usted vea una disminución, pues usted espera a Sí. que el comportamiento y la tasa vuelva a la subida y ahí pues toma una decisión si requiere Correcto. retirar el Sí. dinero, porque si Correcto. no, eso se queda ahí Sí. invirtiendo Lo y ideal solo no fue es salir. una pérdida en libros un solo día. Así Correcto. es, lo ideal es mantenerse, o sea, no es el mejor momento para salir. Hay que esperar, porque imagínate que tú estés en un fondo de mediano plazo, por ejemplo, Ujú. y que el tiempo mínimo sea 90 días de ese fondo, Ajá. y que el fondo esté cerrando en negativo. Obviamente tú estás viendo una pérdida, ya no tienes, está bajando tu capital, y tú lo que quieres es, te desesperas porque estás viendo todos los días que está cerrando en negativo y que tu capital está bajando. Pero apenas tienes quizás un mes dentro del fondo y ya tú vas a salir. Entonces, como dice Laura, vas a materializar esa pérdida. ¿Por qué? Porque vas a salir, ya tienes afectado el capital. Entonces, vas a salir con menos capital y aparte de eso, también vas a pagar una penalidad porque estás en un fondo que tiene un plazo de 90 días y tú vas a salir antes de cumplir ese pacto mínimo de permanencia. O sea, que lo ideal es que el aportante mantenga la calma, obviamente confíe en el equipo Ujú. que trabaja manejando esos fondos y que Que son profesionales. en exacto, el o sea, tema. son equipos de profesionales. Por eso también es importante que antes de invertir en un fondo, tú verifiques, o sea, tú Tu busques, meta y tu- exacto, tú busques y que también pues verifiques quiénes son esas personas que están trabajando en esa área, administrando esos fondos. Que es totalmente público, Correcto, así es. Esa es información totalmente pública, porque el equipo realmente, como dijo Saúl, o sea, es la base de todo. Definitivamente. Y cuando vemos entonces estas rentabilidades disminuyendo o incluso en negativo, que también es Sí. posible, Puede pasar. es un momento para no salir, señores. Ya con todo este conocimiento usted sabe lo que va a pasar, entonces usted se queda ahí tranquilito, esperando, y cuando eso vuelve y suba, pues usted hace los movimientos que Correcto. de lugar. Ahora bien, ¿qué tan cierto es que cuando, o sea, un inversionista conocedor, cuando ve ese negativo o ve las tasas más bajas, invierta? O sea, ¿qué tan cierto es que entiende sea, que es un buen que es momento, una que es buena un buen oportunidad Sí. para invertir en ese momento? Sí, sí, definitivamente. O sea, si uno lo ha visto históricamente en el pasado, que por ejemplo, si nos remontamos a las acciones de Estados Unidos, cuando hay un momento de crisis, que empiezan esas acciones a reaccionar de manera súbita y empiezan a bajar, se ha demostrado que es un buen momento para tú aprovechar esos precios bajos, Ujú. dado que la tendencia histórica es que siga apreciándose. Ajá. O sea, por ejemplo, el S&P 500 en Estados Unidos Ujú. ha tenido años negativos, ha tenido años muy buenos, pero si tú te remontas históricamente en el pasado, o sea, a través del tiempo, te Ujú. retorna un 8 o 10% en dólares a través del tiempo. Ujú. Entonces, sí, o sea, si hay gurús que dicen Ajá. que cuando hay sangre en la calle es cuando tienes que salir. O sea, sea que eso que dicen en Estados Unidos, que es muy repetido, hold and buy, hold and buy. Sí, Todo el mundo sí, lo sí. repite. Cuando algo está en picada para Sí. abajo. Laura Claro. misma, tú me lo has dicho también. Sí, buy the dip. Exacto. Sí. Buy the dip. Correcto. Pero una cosa, entonces cuando baja la tasa de interés, baja el precio, entonces en teoría yo lo pudiera relacionar así como en las acciones de Estados Unidos y de nuestro país, señores. Bueno, ya sí. salieron Porque las ya tenemos acciones, ya acciones, tenemos sí. acciones. O sea, cuando veo mi ficha técnica, la rentabilidad está más baja, entonces también puedo ver el precio de la cuota, también está más bajo, entonces quiere decir que estoy comprando un precio menor y Bueno. puedo esperar una apreciación. Bueno, ¿Funciona así como las no- acciones o no necesariamente? No necesariamente, o sea, porque los fondos de inversión tienen diversos instrumentos. Es decir, que aunque bajen la tasa de mercado, o sea, hay otros instrumentos que también van a subir en su apreciación. Por ejemplo, Ujú. hay una relación inversa entre
entre el valor de un bono, o sea, el precio de un bono y las tasas de interés. Entonces, puede ser que una buena parte del portafolio esté invertido en certificados y demás, los cuales van a ir bajando su tasa de interés, pero la parte que está invertida en bonos, como tiene su relación inversa, o sea, a medida que bajan las tasas, el precio de esos bonos aumenta. Entonces se compensa. O sea, no es que tú vas a ver que porque bajan las tasas de interés en el mercado, el precio del valor cuota va a bajar. No, sí, no sí, exacto. Eso es algo que todo el mundo tiene que entender. Que usualmente esos fondos, principalmente los líquidos, tienen una composición muy alta en bonos. Como que más o menos qué porcentaje está compuesto en bonos. Actualmente nosotros tenemos un 80-20. Y el 20 en instrumentos producto líquidos. líquido. No, al Sí, no, revés. es al revés. Es Sí. al revés. Los de 90 días, 60, bueno, no sé 60 días, pero los de 90 días, un año, tienen mayor proporción en bonos y una menor proporción en instrumentos líquidos. Y los de 30 días y líquidos tienen una mayor proporción en instrumentos líquidos y con tasa fija, certificados. Y una menor y cuentas de alto rendimiento y una menor proporción en bonos. Es por esto que los de 90 días y un año son más volátiles. Correcto, claro que sí. Porque si tú estás invertido en certificados, eso no se reprecia todos los días. Sino que los bonos sí debemos de repreciarlos todos los días en base al vector de precios que tenemos. O sea, que el nivel de riesgo de un bono con un mayor, de un fondo con un mayor plazo es mayor a un fondo líquido. Sí, o sea, a mayor riesgo, mayor retorno. Sí. Es correcto. Eso es esa es una relación que nosotros siempre decimos y que a mucha gente se le olvida, que es la relación de riesgo-rendimiento. Todos aquí queremos mayor rendimiento, Sí. pero todos estamos dispuestos a asumir un mayor riesgo. Entonces, eso es lo que la gente no entiende. Mayor rendimiento, que es lo que todos queremos, tenemos que asumir un mayor riesgo. Y es por esto que es muy importante nosotros enlistar nuestras metas en corto, mediano y largo plazo. Correcto. Y para esos instrumentos de un año, 90 días, pues yo poner efectivamente metas a mediano plazo y largo plazo, que yo no necesite mi dinero ahora mismo, porque si pongo mi fondo de emergencia en un fondo a un año y necesito ese dinero y ahí mismo esté fluctuando ese fondo porque se vendió un bono, hubo un movimiento en el portafolio, pero usted no esperó ese año, va a pasar lo que dijo Rosy, tiene que pagar penalidad, va hasta afectar su capital. Entonces la idea también es tener claro qué dinero yo voy a poner en cada fondo. Correcto. ¿Cuáles son esos riesgos que podemos educar a un inversionista que va a invertir en fondos? O sea, ¿cuáles son esos riesgos que podemos listar? Bueno, depende mucho del tipo de fondo. O sea, porque cada fondo tiene diferentes instrumentos en los que puede invertir. Ok, un fondo líquido. Por ejemplo, un fondo líquido que lo que invierte mayormente son instrumentos de oferta pública, es decir, bonos del Estado, bonos corporativos, acciones también, y mayormente en certificados, ¿no? O sea, tiene riesgos de crédito, riesgo de liquidez, y riesgo de término, o sea, de plazo, ¿no? O sea, riesgo de tasa de interés, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, o las AFIS tienen, un departamento de riesgo que se encarga particularmente todos los días de velar y analizar y monitorear los riesgos a los cuales estamos expuestos y proponer cómo mitigar esos riesgos o transferir esos riesgos a un tercero. Por ejemplo, en un fondo inmobiliario, tú sacas una póliza de seguro para un inmueble, entonces ya tú transfieres ese riesgo a la aseguradora. Entonces tú proteges a los aportantes en ese sentido. Y así nosotros revisamos todos los límites y demás que están establecidos en el reglamento todos los días. Entonces así tomamos decisión en base a cómo podemos mitigar esos riesgos para que, bueno, bajar la volatilidad. O estableces cláusulas de, por ejemplo, cancelación anticipada de contratos a esos inquilinos en inmuebles comerciales. Entonces, ¿puedo perder mi dinero en un fondo? Bueno, todo depende. O sea, depende de tu horizonte de inversión y qué esté pasando en el mercado. Si tú, por alguna razón, entras en un fondo de inversión X y en un momento donde las tasas de los bonos, las tasas del mercado están subiendo y los precios de los bonos están bajando y tu horizonte de inversión es muy corto o necesitas sacar tu dinero por una emergencia, ahí puedes perder tu dinero. Pero ahora, si tú entiendes el instrumento, o sea, entiendes en qué va a invertir si ese esperas fondo, unos días, por ejemplo. Y si tienes la paciencia de entender la estrategia del fondo, o sea, al final, y si tú confías en el equipo que está detrás, vas a ver que la tendencia son positivas y puedes esperar y generar. No, retornos. Y yo digo también que antes de tomar una decisión así, que tu capital se puede afectar,
que puedes perder parte de tu dinero, asesorarte, porque me imagino que ahí con los ejecutivos de inversión, con los promotores de inversión, tú puedes preguntarle, mira, tengo una necesidad ahora mismo, veo que el fondo está bajando, ¿qué tú me recomiendas? Si hay, cuáles expectativas tienen para la rentabilidad de la tasa de interés, y ahí también está esa asesoría por parte de ustedes. Claro que está obviamente equilibrada y en la línea con la comunicación que mantenemos con el equipo de Saúl en el área de la colocación de las inversiones. O sea que es una comunicación realmente de todos por parte tanto del área de negocios como del área de administración de fondos. ¿Y qué tan sencillo tú dirías, Rosy, tú que trabajas con clientes todos los días, crearse como cliente en Altium? Porque mucha gente me dice, mira, yo necesito un proceso fácil. Ya en estos tiempos la gente quiere cero burocracia, quiere las cosas lo más sencillo posible. Entonces, ¿qué tan fácil es crearse como cliente con Altium? Es súper fácil. Lo podemos hacer todo vía correo electrónico. Ok, no hay que desplazarse. No hay Excelente. Exacto, no necesitas desplazarte. Si vives en el interior, También. podemos hacerlo igual. Vía correo electrónico. No tienes que llevarnos el dinero a la oficina. No hagan Muy eso, importante. por favor. No aceptamos efectivo. No lleven dinero a la administradora. No, todo se hace a través de transferencia. Para que sea más transparente. Claro, para que sea más transparente. Y obviamente porque somos bastante regulados. O sea, somos muy regulados. Entonces, pero el proceso es sumamente fácil. O sea, nada agotador, nada agobiante. Y que esta documentación es solamente para el proceso inicial. Ya después, para futuras suscripciones, no tenemos que volver a llenar el papeleo nueva vez. Todo por correo. ¿Puede un emprendedor, una empresa invertir? Claro que sí, claro que sí. Incluso creo que es una alternativa excelente para las empresas. Sí, totalmente. Ayuda a eficientizar y a maximizar obviamente esa liquidez que tienen probablemente ociosa en una cuenta dormido ahí de ahorros o corriente. Y haciendo ganando nada. Exacto, perdiendo valor. Perdiendo. Y tienen incentivos fiscales, ¿cierto? Bueno, los fondos de por sí están exentos de impuestos. O sea, las inversiones de los fondos dentro del fondo están exentas de impuestos, sí. El impuesto que te cobran como inversionista es cuando tú retiras tu dinero, correcto. el 10%. Es correcto, Con persona física. pero el punto 15, o sea, hay una norma, lo que pasa es que aún no está parametrizado, todos los bancos no lo tienen parametrizados, pero existe una norma que usted puede reclamar ese punto 15 que paga al realizar una transferencia a su fondo de inversión. O sea que sí, eso se le devuelve. O sea, que no tengo ningún costo como inversionista. Yo sacar mi dinero de mi cuenta de nómina, mis ahorros, y mandarlo para un fondo de inversión con ustedes, porque no me tienen que cobrar ese impuesto de transferencia, está exento. No, y aparte vas a estar ganando, generando interés. Exactamente, así es. Y la Y creación de la por todo cuenta, lado. tampoco tiene ningún costo, que muchas personas a veces piensan, ay, si creo mi cuenta y se me presenta una situación y no puedo hacer la transferencia inmediatamente, eso no le crea ningún tipo de cargo. Cuando usted tenga nueva vez la disponibilidad de esos fondos, pues obviamente nos contacta y puede hacer la transferencia de su aporte inicial. ¿Pueden abrir cuentas mancomunadas con Claro que pareja, sí. con esposo, con Sí. hijos? Pueden abrir cuentas mancomunadas. ¿Y cuáles son los requisitos para invertir como persona física? Como digamos? persona física, asalariada o independiente. Asalariado principalmente. Asalariada. Bueno, los últimos 3 meses de los movimientos de nómina, cédula y procedencia u origen de los fondos. ¿Qué quiere decir esto? Que si sus fondos no provienen de su nómina y provienen de la cancelación de algún certificado o tal vez otra inversión que mantenía o la venta de algún inmueble, pues necesitamos esa información que nos permita dar soporte. Esto es para fines de validación de la cuenta por las regulaciones de la ley de lavado de activos. Sí, claro, para que todo esté claro. Todo tiene que estar muy claro. Tú hablaste de independiente. Cuéntanos de eso, independiente. Claro, o sea, todas las personas que quieran aperturar un fondo de inversión, pues tienen la oportunidad de hacerlo. Inclusive aquellas que son independientes y que probablemente no estén constituidas. Quizás piensen que porque no están constituidas, pues no pueden aperturar un fondo de inversión. Pero sí, obviamente con documentación, pueden ser fotografías de su negocio, facturas de su negocio. Por eso yo siempre le digo al cliente, porque a mí me ha tocado todo tipo, exacto, a mí me ha tocado todo tipo de clientes. Clientes desde los que escriben un cuadernito, las cosas que yo me imagino que a ustedes también les ha tocado recibir o asesorar este tipo de emprendedores
que no llevan contabilidad ni facturación de nada, sino que lo tienen todo anotado en un cuadernito. No, o sea, ustedes pueden comprar, señores, hasta un talonario de facturas e ir llevando pues ese control, que eso también a nosotros, claro, le da organización, y para aperturar cuentas, no solamente en un fondo de inversión, sino también hasta para abrir una cuenta en un banco, pues eso les puede ayudar bastante como soporte. Sí, y a medida que la gente está entendiendo un poco más de esto de las inversiones, está incluyéndose en el mercado de valores, también ha cambiado también el manejo que tiene como emprendedor y empresarial. O sea, están organizándose más porque ya conocen que para poder invertir ese dinero, que es totalmente lícito, tienen que tener un orden y tienen que tener la documentación pertinente para poder justificarlo. Así es. Eso les ayuda hasta a crecer su propio negocio, tener esa organización financiera que todo negocio y toda persona necesita. Sí. Bueno, pues chicos, de verdad que queremos agradecerles por este tiempo. Ha sido súper edificante este episodio. Sé que la gente que tal vez tenía miedo por falta de información en este tema, esto va a ser como una clase de algunos 30, 35 minutos para que puedan entender, para dar el paso. Sí, y puedan entender el trasfondo de los fondos de inversión, cómo yo puedo convertirme en inversionista, cuáles ahorros puedo colocar, cuáles son esos riesgos, comisiones, tasa de rentabilidad, cómo se maneja, y si veo algún negativo alguna vez, no me voy a asustar porque ya conozco el trasfondo de esto. Mil gracias por su tiempo. Esperamos verlos pronto por aquí hablando del Fondo Cerrado Inmobiliario. Ustedes no se van a salvar de nosotros. El fondo de los fondos, señores. Claro eso que sí. Está súper innovador, y a ustedes oyentes tienen que dar el paso. Todos necesitamos un fondo de inversión líquido. ¿Dónde pueden contactarlos en Altio para abrir ese fondo de inversión líquido, ese fondo de emergencia que todos necesitamos? Bueno, pues pueden contactarnos a través de nuestros medios de comunicación. En nuestra página web hay una parte donde pueden escribirnos directamente a nuestros correos. Ahí también están los datos de los promotores que estamos en Hasta en Instagram tienen. También tenemos Instagram. Exacto, tenemos de todo. Tenemos de todo. Y estamos ahí para poder asistirles, ayudarles, asesorarlos y guiarlos en este paso a paso de introducirse dentro del mercado de valores. Súper. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por recibirnos. No, gracias a ustedes. Y a ustedes, no se queden solos con este episodio. Compártelo a ese amigo que todavía no ha dado el paso de inversión o está dudoso, que necesita tu ayuda para escuchar este episodio, edificarse y dar el paso de ser inversionista en el mercado de valores de la República Dominicana. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.